Hazbin Hotel y Helluva Boss son dos series que comparten un universo narrativo lleno de paralelismos, pero que obviamente se diferencian a través de sus narraciones. Esto último ha hecho que obviamente haya uno mejor que el otro, pero ¿cuál es? En este video vamos a comparar las dos producciones de Vivian Medrano, o como la gente lo conoce en internet, Bits y Pop, y verán cómo aquel programa que idolatran es destruido por ser un producto sobrevalorado, consecuencias de la tendencia edgy y el aumento de personas únicas y especiales, entre comillas, de la sociedad actual. Hablemos primero de Helluva Boss, el cual desde un inicio nos presenta un desarrollo de personajes increíble, donde los traumas del pasado dejan un rezago en la persona que es ahora nuestro protagonista, y que gracias a ello vemos vislumbrar en sus acciones conductas que no hacen más que mostrar a un ser dañado. Esto es totalmente evidente conforme pasan los episodios, porque de ver a un Blitzo maníaco, energético y aparentemente feliz, pasamos a ver a una persona rota que sufre ante su dificultad de no saber cómo manejar sus relaciones, causado por distintas variables con las que tuvo que convivir en su niñez, siendo que todo esto culmina en una gran necesidad de afecto y a no quererse darse cuenta de que hay alguien ahí que lo quiere, por temor a salir lastimado y ser utilizado, aunque realmente esto último no es culpa de él, ya que desde su perspectiva la relación que lleva con Stola se basa únicamente en lo físico. Es a través del tiempo y la cercanía que nace un genuino interés romántico que muchas veces se ve opacado por los mismos miedos. Y es que Blitzo es un personaje que me hace recordar mucho a Michael de The Office, ya que su obsesión por tener una, entre comillas, familia, o lo que aparentemente él considera una familia, lo lleva a cometer cosas que muchas veces lo perjudican la visión de su empresa, haciéndolo quedar en ridículo y perjudicando mucho más sus relaciones y la forma en cómo se lleva con las demás personas, como cuando interfiere en la cita de Moxie y Millie, irritando a Moxie por meterse en una celebración exclusiva para parejas y lastimando a Stolas por utilizarlo solo como una herramienta para entrar a Oasis. Sin embargo, a pesar de todo este desmadre que causan sus acciones, los que lo rodean pueden ver sus necesidades de afecto y terminan por acoplarse a su idea. De ahí que Millie no le molesta la presencia de Blitzo, cosa muy interesante teniendo en cuenta el contexto narrativo que nos muestra la serie, ya que en el infierno, donde se supone que todos deberían ser entre comillas malos, vemos amor, comprensión y empatía. Cosa que no se extralimita únicamente al set de personajes principales, sino que a todos en general, ya sean que estos sean relevantes o no. Cosa que a mi parecer hace resaltar mucho esta serie, porque no se estanca en el todos sufrieron, pobrecitos, sino que también salen a relucir otros momentos, como el amor que le tiene Moxie a Millie, o la relación entre comillas sana que tiene Millie con su familia. Y sí, por un lado tenemos un buen desarrollo de personajes, como ya lo vimos, pero por el otro tenemos una estructura narrativa carente de historia, porque literal no hay una historia que siga una secuencia lineal. La serie se enfoca más en historias episódicas autoconclusivas, que al menos en lo personal pues me caga, como no tienen una pinche idea. Si bien no hay una, entre comillas, historia como tal, sí hay un trasfondo en los personajes que nos presentan. Vemos a Moxie, le seguimos el hilo a su relación, así como los pedos que tiene con su familia. Vemos a Stolas y su relación con Stella, así como a Blitzo con sus traumas. Lo que realmente importa al momento de seguir esta serie son las historias de vida que tienen los personajes y cómo estos van evolucionando, algo muy similar que sucede con BoJack Horseman. Todo esto comprende tanto ventajas como desventajas al momento de escribir la línea narrativa por la cual va a estar yendo los
capítulos, pues se le da la oportunidad a la autora de meter cualquier elemento conveniente para la trama de un episodio y que pues, no se vea forzado, porque nunca conoceremos todo de nuestros personajes favoritos, ya que cada aspecto de sus vidas se diferencian mucho del resto de personajes, ya que cada personaje ha demostrado ser diferente y no una simple copia del mismo molde. De igual manera, el momento de tratar de crear estos momentos significativos en la misma línea de una narrativa episódica, esta carece de un total sentido de impacto, porque ya sabemos que el problema se resolverá antes del minuto 20 y que todo continuará como siempre. Esto claro, si hablamos únicamente de la historia que nos está contando en ese episodio y no del trasfondo del personaje. Lo aclaro porque ya veo comentarios diciendo: oye, pero ¿cómo? Si vamos a evolucionar a los personajes, si tú lo dijiste. Lo aclaro para evitar ese tipo de comentarios. Un elemento importante al momento de comparar a Helluva Boss con Hazbin Hotel es el humor. El humor de Helluva Boss se basa en chistes con remates que hacen referencia a estereotipos o a la interpretación que tienen los personajes sobre estos. Por ejemplo, el padre de Moxie cree que a todas las personas que le atraen los machos les gustan los nepes. Cuando Moxie lo visita, manda a poner en toda su casa nepes de plástico. O cuando vemos a Los Ángeles hartos de Blitzo y al mismo tiempo intentando salvar a una persona que no hace más que intentar automoricionarse. Sus bromas tienen una lógica y la forma en cómo los ejecuta causan risa, porque son cosas que pensamos que el personaje no pensaría o situaciones que concluyen de manera antagónica. En pocas palabras, la comedia que maneja tiene sentido. No son chistes de pastelazo o un intento cringe de dar risa. Pasando a Hazbin Hotel, tiene lo suyo. Cuando lo vi quedé completamente enamorado de sus canciones y las tonalidades rítmicas con las que iban acompañadas las letras. Canciones como Hers Is Forever o Loser Baby son una completa joya y no es de sorprender cuando vemos que las canciones fueron compuestas por integrantes de The Live in Boston, un grupo de rock electrónico que ha tenido algunos aciertos en el mundo musical. Sin embargo, aunque la música sea muy buena, esto no le quita las carencias que posee. Sus personajes carecen de personalidad y se quedan estancados en una sola forma de expresarse. Se pudiese aparentar que cada uno es multifacético de forma distinta, pero el único que se salva de este molde es Ángel, que parece que es el personaje al que más cariño le tienen. Los demás suelen hablar y pensar únicamente en blasfemias, referencias sensuales, actos violentos y tener un constante aire de tragedia que llega a cansar. Si bien Ángel tiene todo esto, también tiene momentos de introspección, recaídas, felicidad y un desarrollo de personaje adecuado al contexto que vive. De ahí a más, todos, absolutamente todos, son aparentes víctimas de sus vidas, y ese es el único trasfondo que tienen, y todo estaría muy si no trataran de poner a los, entre comillas, malos, como víctimas de sus elecciones. Yo sé que estaré sonando mucho como el hombre del bigote, pero si bien es cierto que los personajes de Hazbin Hotel la han pasado mal, también es cierto que tenían libre albedrío para decidir aquello que hacían mientras vivían. Esto significa que deben responsabilizarse por las consecuencias de sus acciones. Ergo, no es castigo estar en el infierno, es la consecuencia de lo que hicieron. Se entiende que la temática o el trasfondo detrás de la serie es que no está mal darle una segunda oportunidad a las personas, entre otras temáticas que aborda. Sin embargo, se dramatiza demasiado el tema de la redención a tal punto de invisibilizar el hecho de que hay personas que simplemente no cambian, no porque no les den una oportunidad, sino porque no quieren hacerlo. Básicamente, todo el set de personajes de Hazbin Hotel se puede dividir en dos: victimistas que lloran lo que ellos mismos se han ganado y personajes sádicos y groseros. Y uno diría: pero elitista, se te olvida que está en el Averno.
Sí, y también los personajes de Helluva y no por ello son unidimensionales. Prácticamente el único personaje que vemos que está bien formado es Ángel. Lo vemos con miedo, con alegría, con enojo, con deseos, con un trauma construido que nos pone a pensar que sería muy satisfactorio conocer cómo concluye su desarrollo de personajes y qué va a hacer de él después de tenerlo. Pero digamos por un momento que todo esto nos vale madres. ¿Cómo es el desarrollo narrativo? La historia tiene una estructura lineal que nos cuenta una constante batalla entre el cielo lleno de ideas parecidas al Señor del Bigote Chico y el infierno. Esta llega a su clímax en el último capítulo, mostrándonos cómo el personaje principal divulgador de estas ideas discriminatorias es desvivido, pero ¿y luego qué? La principal desventaja de una historia lineal es la poca oportunidad que tiene el autor de jugar con el epílogo de su historia y los misterios que la rodean, ya que si nos enfocamos mucho en vislumbrar algún detalle dejado al aire, nos estaríamos desviando de la línea principal que queremos contar. Por ello, es que preguntas como ¿habrán más demonios que quieran estar en el Hotel Hazbin? ¿A qué demonio está atado el demonio de la radio? ¿Algún día se podrían quitar las cadenas que representan el trato con los demonios monarca? ¿Cómo eran nuestros protagonistas antes de fallecer? No cuentan con una respuesta clara y muy probable nos tengamos que conformar con una respuesta directa del autor en vez de una respuesta dada a través de los detalles de algún capítulo, que al menos para mí es una tontería cuando se puede integrar dentro de alguna trama o como fondo en algún episodio. Todo esto hace que la historia se sienta incompleta. Hazbin Hotel tuvo muchas, pero muchísimas oportunidades para volverse más épico. Hubiera amado el hecho de que todo el infierno se enfrentara a Los Ángeles y no solo el team de la protagonista. No saben lo hermoso que hubiera sido que el final fuera como el de Endgame, porque hubiéramos visto personajes que se caen mal entre sí colaborando para alcanzar un propósito en común. De haber sido así, el exterminio se hubiera sentido como una amenaza real, pero no, vemos personajes sentados viendo cómo ocurre todo este suceso como si fuera algo de todos los días, cosa que al menos a mí me inspiró una sensación de meh. Pero a pesar de todo esto, mi principal problema con Hazbin Hotel es el tipo de humor que maneja, con 20 groserías por cada oración que decían, referencias sensuales y chistes basados en el típico "tu morra me prefiere a mí, jajaja", me hace creer que la serie fue dirigida por un adolescente prepuber. Que ojo, esto último no es nada malo, porque todos tenemos esa capacidad de crear grandes historias. El problema o el inconveniente que veo es que prácticamente todos los diálogos siempre tienen una maldita grosería. Algo que fastidia teniendo en cuenta que caemos en el estereotipo de que todas las animaciones para adultas siempre tienen que tener o groserías o un montón de referencias sensuales o ambas, cuando realmente no es así. Y ejemplos tenemos varios, como por ejemplo, por mencionar uno, BoJack Horseman. Continuando con Hazbin Hotel, su humor carece de sentido y no tiene un remate decente que genere ese "no mames, se mamó" que series como Helluva Boss tiene, por lo que sus intentos al momento de dar gracia daba más cringe y pena ajena que risa, ya que es una respuesta que esperaríamos de un weón de 13 años que no sabe qué contestar cuando le mentas a la madre. Por todo esto es que Helluva Boss supera por mucho a Hazbin Hotel, porque mientras el primero cuenta con un desarrollo de personajes que deja ver un trasfondo más allá de lo que vemos en pantalla, complementado con un humor bastante decente, el otro nos trae una niña llorona que tiene la creencia de que todos merecen pues una segunda oportunidad, todo acompañado de un madrero de groserías y chistes que incluyen a los aparatos reproductores masculinos. Y sí, Hazbin Hotel tiene ese no sé qué que lo hace brillar, pero ni por asomo se asemeja a Helluva Boss, y menos cuando toda la historia animada que vimos pareciese haberse hecho a la carrera. Pero bueno, esa es mi opinión. Déjame saber en los comentarios qué es lo que opinas tú. Para ti, ¿quién es mejor? ¿Hazbin Hotel o Helluva Boss? Y claro, no te olvides de suscribirte si te gustó este video y pasarte por los otros que tenemos por el canal. Yo soy el Elitista y nos vemos hasta el próximo video.